Bienvenido a Figverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 1. Perdido en la Sociedad de Almas. Sociedad de Almas, Rukongai del Norte, Distrito 80. En las sombrías profundidades del Distrito 80 del Rukongai Norte, una zona desolada y sin ley, un joven con ropa andrajosa y el rostro manchado de tierra se agazapaba nervioso en un callejón. Su mirada estaba fija en una escaramuza cercana, donde las almas se enfrentaban con las armas por razones desconocidas. A medida que la caótica pelea se acercaba a su fin, algo inusual llamó su atención. Una pequeña pila de objetos oscuros con forma de bolas de arroz que habían caído de uno de los combatientes. Oculto en las sombras, la mirada del chico se posó en las bolas de arroz. Con manos temblorosas, sacó una daga desgastada de su cinturón improvisado. Ya fuera por hambre o pura desesperación, la empuñadura de la hoja tembló ligeramente. Cuando la batalla llegó a su punto álgido, el chico actuó sin vacilar. Agarrando la daga con una empuñadura invertida, se lanzó hacia la refriega a una velocidad casi temeraria. Su objetivo no eran los propios combatientes, sino las bolas de arroz caídas esparcidas por el suelo. Con su cuerpo delgado y desnutrido, el niño reunió todas sus fuerzas para agarrar las bolas de arroz y metérselas rápidamente en el bolsillo. Sin mirar siquiera a los combatientes, corrió hacia el sur, hacia las afueras del Rukongai. En su huida, sacó una bola de arroz de su bolsillo y se la metió en la boca, masticando amargamente mientras huía. Pero su atrevido robo no pasó desapercibido. «Ese es mocoso otra vez», gritó una voz furiosa desde atrás. «Detenedlo. No dejéis que se escape. Nos robó la comida. Mátenlo». Una docena de hombres corpulentos, armados con armas rudimentarias, lo persiguieron. El polvo y los gritos llenaron las calles mientras la turba perseguía al joven ladrón. Los residentes del Distrito 80, acostumbrados a tales escenas, se apartaron rápidamente para evitar el alboroto. Mientras corría, el chico se metió desesperadamente las bolas de arroz restantes en la boca. Apretaba con fuerza su daga, como si solo ella pudiera salvarlo. Finalmente, la persecución lo llevó a un denso bosque cerca de un río caudaloso. Estaba acorralado por sus perseguidores, con aguas turbulentas por delante. El niño, jadeante y exhausto, enfrentó a sus perseguidores con ojos desafiantes. Tragando el último bocado de la bola de arroz, apretó la daga con más fuerza y se preparó para lo peor. «No tienes a dónde correr, mocoso», se burló el líder de la turba, un hombre enorme con una sonrisa cruel. El niño, todavía en silencio, calculó sus opciones. Habían pasado 2 años desde que Aaron, un escritor callejero que alguna vez fue común y corriente, había sido transportado inexplicablemente al mundo de los Shinigami. A diferencia de los pocos afortunados que despiertan al poder o los privilegios al llegar a un nuevo mundo, el viaje de Aaron había sido de penurias. El hambre lo atormentaba de una forma que la mayoría de las almas del Rukongai jamás experimentaron, demostrando que su poder espiritual era superior al promedio. Sin embargo, era un arma de doble filo en un distrito donde la supervivencia era primordial. En el implacable distrito Zaraki, la fuerza dictaba la supervivencia. Aaron aprendió rápidamente que las alianzas eran frágiles y que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Vivía bajo un principio: la supervivencia por encima de todo. Ahora, acorralado por enemigos mucho más fuertes que él, los instintos de supervivencia de Aaron entraron en acción. Con una sonrisa sombría, se giró hacia el río. «Este niño está loco», gritó incrédulo uno de sus perseguidores. «¿De verdad va a saltar?». Justo cuando Aaron se preparaba para saltar, una bola de fuego cegadora descendió del cielo y se estrelló contra la multitud con una explosión ensordecedora. «¿Qué demonios?», exclamó Aaron con voz temblorosa mientras se aferraba a un árbol cercano para evitar ser arrastrado al río por la onda expansiva. Los gritos resonaron por el bosque mientras la explosión dispersaba a sus perseguidores. Humo y escombros llenaban el aire, y la otrora imponente turba yacía despatarrada en el suelo. Con cautela, Aaron salió de su escondite, sacudiéndose el polvo de la ropa. Aunque el peligro inmediato había pasado, seguía nervioso, con la mirada escudriñando la carnicería. «Espera un segundo, algo anda mal», murmuró, mientras su mirada se centraba en una figura peculiar entre los hombres caídos. Un hombre destacaba. Una figura imponente, de casi 2 metros de altura, con un bigote bien cuidado y una túnica ornamentada que parecía fuera de lugar en el distrito de Zaraki. Su presencia irradiaba autoridad y misterio. «¿Un tío extraño, caído del cielo? ¿Por qué me resulta tan familiar?».
murmuró Aaron, rascándose la cabeza mientras observaba al hombre. Cuando Aaron lo reconoció, la expresión de confusión la sorpresa. Esto no puede ser, y balbució, con voz apenas audible. Comentario 1. Votar capítulo 2. La lucha por la supervivencia. Aaron miró fijamente al hombre de mediana edad que yacía en el suelo, con su mente dando vueltas por la sorpresa. Un cabello largo y negro, un bigote inconfundible, una figura delgada pero imponente y una túnica lujosa. No había forma de confundirlo. Es Iwatch. Durante más de 2 años, Aaron luchó por determinar la línea temporal en la que había entrado en el universo de Bleach. A pesar de sus numerosos intentos de recopilar información, no se había topado con ningún nombre ni evento familiar. Esto le hacía dudar si había entrado en el mundo correcto. Ahora, la comprensión lo golpeó con fuerza. No existía la Academia de Artes Espirituales ni el Gote 13. Las piezas empezaron a encajar. Justo cuando Aaron procesó esta revelación, una abrumadora ola de Reiatsu explotó desde el cuerpo de Iwatch. ¿Qué está pasando? La inmensa presión espiritual aplastó a Aaron contra el suelo, dejándolo completamente inmovilizado. Por mucho que se esforzara, no podía mover un músculo. La desesperación se apoderó de él. Era una fuerza que no podía vencer. Pero entonces, tan abruptamente como llegó, el opresivo Reiatsu desapareció. Una voz profunda y autoritaria resonó en el aire. Alma de hormiga, ven ante tu rey. Los pensamientos de Aaron se aceleraban. Sabía por qué Iwatch había caído del cielo. Para un fan de Bleach, la respuesta era dolorosamente obvia. En el anime, Iwatch solo había sido derrotado 2 veces. El primero fue 1000 años antes de la historia principal, cuando se enfrentó a Yamamoto Henriksai y quedó gravemente herido, entrando en un estado de animación suspendida. El segundo fue durante el arco de la Guerra de Sangre de los 1000 años, donde finalmente fue asesinado por Kurosaki Ichigo. Por el grave estado en que se encontraba Iwatch, era evidente que se trataba de las consecuencias de su batalla con Yamamoto. El icónico sello de llama que Yamamoto le había impuesto lo había dejado en un estado lamentable. Aaron ahora tenía su respuesta. Había sido transportado 1000 años antes de los eventos de Bleach. El Reiatsu opresivo anterior había sido deliberado. Iwatch afirmó su dominio incluso en su estado debilitado. Aaron se sentía atrapado. ¿Correr o quedarse? Cualquiera de las 2 opciones parecía fatal. La voz de Iwatch volvió a retumbar. ¿No oíste a tu rey? Ven. Aaron no tuvo más remedio que fingir obediencia y decidió ganar tiempo. Antes de que pudiera hacer nada más, Iwatch lanzó un grito desgarrador. Llamas brotaron de las grietas rojas que le cubrían el cuerpo, quemando su ornamentada túnica y cubriéndolo de fuego. Maldito sello. Yamamoto, viejo tonto. Te mataré. Bramó Iwatch con agonía. Aaron observó con atención y se dio cuenta de que las llamas, aunque intensas, no le hacían daño. Esto confirmó su sospecha. El sello de llama solo infligía daño a Iwatch. Iwatch debe estar en su punto más débil, pensó Aaron. Si no actúo ahora, no tendré otra oportunidad. Armándose de valor, se acercó sigilosamente a Iwatch, con la daga en la mano. Paso a paso, se acercó, cada paso una dura prueba de voluntad contra el Reiatsu residual que aún emanaba del Rey Kinki. Finalmente, se paró ante Iwatch, cuyo cuerpo debilitado temblaba bajo la presión de contener las llamas. Los ojos de Iwatch se abrieron de par en par, incrédulo. Esta insignificante hormiga se atrevió a acercarse a él con un arma. Sin dudarlo, Aaron clavó la daga en el pecho de Iwatch. La sangre salpicó mientras Iwatch jadeaba, con la voz entrecortada. ¿Cómo te atreves? Aaron apuñaló una y otra vez, vertiendo hasta la última gota de Reiatsu en la hoja. Con cada golpe, los movimientos de Iwatch se debilitaban hasta que, finalmente, quedó inmóvil. El Rey Kinki, alguna vez el ser más temido en el universo Bleach, estaba muerto. Aaron se desplomó en el suelo, jadeando. No puedo creerlo, maté a Iwatch. El alivio duró poco, pues una voz mecánica resonó en su mente. Ding. Felicitaciones al anfitrión por completar la primera muerte y activar el sistema de botín más fuerte. Espera, ¿qué? Aaron parpadeó confundido mientras unas cajas brillantes se materializaban a su alrededor. Ding. El anfitrión ha detectado cajas de botín cerca. ¿Quieres abrirlas? Reprimiendo su emoción, Aaron respondió. Sí, ábrelos todos. Cuando las cajas comenzaron a brillar, el viaje de Aaron en el mundo de Bleach realmente había comenzado. Comentario 1. Votar capítulo 3. El ascenso de Aaron. Aaron miró fijamente cómo decenas de tenues rayos de luz aparecían uno tras otro.
Apenas podía contener su emoción, ansioso por descubrir el botín que recibiría esta vez. Ding. Felicitaciones al anfitrión por adquirir. Mai dilapidado X5, vara de hierro oxidada X3, Reiatsu X15, linaje Kinki y habilidad especial X1. Tan pronto como sonó el aviso del sistema, Aaron sintió una corriente cálida y tenue que fluía a través de su cuerpo. ¿Habilidad especial? Veamos cuál es. Una pantalla virtual se materializó ante sus ojos. El sistema de selección de cajas más potente anfitrión. Aaron era 16 linaje. Alma humana, Kinki Reiatsu. 95 habilidad especial. Omnisciencia y omnipotencia Kendm. Ninguno Akuda. Ninguno Shumpo. Ninguno Kim. Ninguno. Después de revisar el panel de su personaje, el corazón de Aaron se llenó de emoción. Había obtenido la omnisciencia y omnipotencia de Iwatch. Comprendía bien esta habilidad tras ver Bleach. Era una habilidad incomprensible, capaz de transformar la realidad misma. Aaron nunca imaginó que adquiriría un poder tan abrumador. Pero ahora no era el momento de ahondar en sus misterios. El alboroto que causó seguramente atraería a los Shinigamis que patrullaban. Aunque poseía omnisciencia y omnipotencia, su fuerza general aún era demasiado débil. Necesitaba abandonar la zona de inmediato. Sin dudarlo, Aaron partió a toda velocidad, volviendo a su escondite habitual. Unos 10 minutos después, un grupo de Shinigamis, vestidos con Shyakushin negros, llegó al lugar. Al frente, un hombre de pelo blanco. Si Aaron hubiera estado allí, habría reconocido inmediatamente la figura. Era Chunhirm Sasakibe, teniente de la 1 División y mano derecha del capitán comandante Yamamoto. Aseguren la zona. Ordenó Chunhirm con firmeza. Informen este incidente al capitán Yamamoto inmediatamente. Su mirada se detuvo en los cuerpos esparcidos ante él, y finalmente se detuvo en un cadáver en particular. Iwatch. Con una expresión grave, Chunhirm murmuró en voz baja. Esto no es común, algo mucho más grande está en juego aquí. Mientras tanto, en los rincones más oscuros del Seireitei, los edificios construidos con Reishi comenzaron a derrumbarse. 25 figuras, vestidas de blanco, se reunieron brevemente antes de dispersarse en la oscuridad. De vuelta en su residencia, Aaron, aún recuperando el aliento, revisó repetidamente su entorno para garantizar su seguridad. Satisfecho de estar solo, reabrió el panel del sistema para estudiar la descripción detallada de la omnisciencia y la omnipotencia. A través de un análisis cuidadoso y su conocimiento del anime, Aaron llegó a algunas conclusiones. La omnisciencia y omnipotencia de Iwatch le permitían percibir el pasado y el futuro y otorgar poderes a otros. También le otorgaban la capacidad de recuperar esos poderes a voluntad. Sin embargo, esta habilidad tenía sus limitaciones. Por ejemplo, las ilusiones o los poderes oníricos podían interferir con la previsión de Iwatch. Esta revelación hizo que Aaron se diera cuenta del potencial de su nueva habilidad. Su verdadera fortaleza residía en ir más allá de los límites convencionales de la comprensión. Aunque Iwatch ejerció este poder destructivamente, Aaron vio una oportunidad de usarlo para el desarrollo. Como fan de Bleach y ahora transmigrador, Aaron tenía conocimiento sobre los acontecimientos de este mundo que ni siquiera Iwatch podía poseer. No era de extrañar que hubiera logrado derrotar a Iwatch, aunque la historia actual aún estaba 1000 años antes de la trama principal. Iwatch estaba lejos de su mejor momento, y su derrota era inevitable. Armado con este conocimiento previo, Aaron prometió remodelar el futuro de este mundo. Fuera del Seireitei, se extendían los extensos distritos del Rukongai. Cada cuadrante, dividido en 80 distritos, se volvía cada vez más anárquico y peligroso a medida que uno se alejaba del centro. En estas afueras vagaban almas errantes, poderosas pero rebeldes, algunas de las cuales habían atormentado a Aaron en el pasado. Con su sistema y sus nuevas habilidades, Aaron puso la mira en estos forajidos. Serían sus primeros objetivos. De débil a fuerte, paso a paso, crecería. Matar y pasar penurias eran inevitables en este viaje. Cuando el sol de la mañana iluminó el cielo, Aaron salió de su residencia con la determinación brillando en sus ojos. Había llegado el momento de su primer plan. Comentario. Votar capítulo 4. Enfrentado al mal. Rukongai, Distrito 79, Distrito de Kaoru. Un joven se limpió con calma la sangre de su espada con un paño áspero. Ante la mirada horrorizada de los presentes, envainó metódicamente el sable en su cintura y se dio la vuelta para marcharse. Caminó sin prisa hacia el límite entre los distritos de Kaoru y Zaraki, como si los cadáveres de las docenas de criminales que había asesinado momentos antes no le importaran.
Ha pasado más de un año y no esperaba toparme con un talentoso kendo hoy, murmuró Aaron para sí mismo mientras se movía. Ante él apareció un panel translúcido que permitía evaluar su progreso reciente. El sistema de limpieza más fuerte anfitrión. Aaron era 17 linaje. Alma humana, Kinki Reiatsu. 509 habilidades especiales. Omnisciencia y omnipotencia, competencia en combate. Kendo. Maestría Akuga, combate cuerpo a cuerpo. Nivel básico Shumpo, paso relámpago. Ninguno Kidm, artes demoníacas. Ninguna, cada vez tengo menos Reiatsu que absorber. Por mucho que mate a un sinvergüenza, mi crecimiento se estanca. Aaron suspiró, con la mirada fija. Al menos esta vez adquirí talento para el kendo. Es algo que vale la pena explorar. Durante más de un año, Aaron había perfeccionado sus habilidades sin descanso, guiado por el misterioso sistema que había despertado en su interior. Durante este tiempo, había abatido a cientos de los peores villanos del Rukongai. El progreso no fue fácil. Al principio, se lesionaba con frecuencia y apenas sobrevivía a los encuentros. Pero ahora, podía despachar a docenas de oponentes con unos pocos golpes calculados. El arduo camino que recorrió solo lo conocía él mismo. Hoy, sin embargo, se produjo un gran avance. En medio de la carnicería, adquirió una habilidad rudimentaria de kendo gracias a una caja que dejó caer uno de sus enemigos caídos. Aunque era la forma más básica de kendo, Aaron no se sintió decepcionado. Con su omnisciencia y omnipotencia, sabía que sería suficiente. Al regresar a su modesta residencia, Aaron cerró los ojos y se sumió en sus pensamientos. Comparadas con las renombradas escuelas de esgrima del mundo de los shinigamis, sus técnicas le parecían innecesarias. Para él, esas llamadas artes asesinas eran ostentosas y excesivamente complicadas. Ante el poder absoluto, la técnica por sí sola significaba poco. Su objetivo era claro. Elevar su kendo a un nivel donde un solo golpe pudiera vencer a cualquier enemigo, un reino donde la fuerza bruta anulara todas las técnicas. Al activar su omnisciencia y omnipotencia, innumerables movimientos de espada se desplegaron en su mente como una cascada de diapositivas. Los analizó, simuló y perfeccionó una y otra vez. Pasaron 3 días y aún así seguía insatisfecho con su progreso. Intentar perfeccionar mi esgrima en teoría resulta inútil. Necesito el combate práctico para superar este obstáculo, decidió. Con esta resolución, Aaron cerró la interfaz del sistema, tomó su sable y salió de su residencia para comenzar otra cacería. Cuando salió, una voz ronca lo interrumpió. Segundo hermano, es mocoso, mató a tu hermano. Un hombre corpulento con ropa andrajosa señaló a Aaron con un tono cargado de furia. Aaron miró al grupo que se acercaba, su hostilidad era evidente, y sonrió débilmente, sin inmutarse. Así que fuiste tú quien mató a mi hermano. Rugió el líder, un gigante con un hacha. ¿Sabes quién soy? No lo sé, y no me interesa, respondió Aaron, mientras su sonrisa se desvanecía en una expresión indiferente. Te arrepentirás. Nuestra hermana mayor llegará pronto. Amenazó el hombre, aunque dudó en atacar. ¡Qué fastidio!, murmuró Aaron. Desenvainó su espada y cortó el aire. Golpes de espada invisibles, imbuidos de Reiatsu, atravesaron al grupo, sin dejar nada más que cuerpos sin vida a su paso. El macabro espectáculo atrajo a una multitud de espectadores, cuyos susurros se mezclaban con jadeos de horror. ¿Es un demonio? ¿Qué clase de monstruo puede hacer eso? Aaron no les prestó atención. Envainó su espada y reanudó su viaje hacia la frontera de los distritos de Zaraki y Kaolu. Su destino era un garito de juego conocido por sus frecuentes peleas. Aunque no le interesaban los juegos de azar, buscaba a los criminales que atraían para poner a prueba sus crecientes habilidades en el kendo. Aunque había derrotado sin esfuerzo al grupo anterior, eran meros débiles comparados con los desafíos que deseaba. Al acercarse a su destino, un repentino pico de Reiatsu asesino lo alertó. Instintivamente, desenvainó su sable y se giró para detener un ataque. Ante él se encontraba una joven de larga cabellera negra, cuya figura era imponente incluso con un sencillo lino blanco. 2 espadas brillaban en sus manos y sus ojos ardían con una intensidad fanática. La mirada de Aaron se agudizó al observarla. Aunque su atuendo era modesto, su aura era todo menos ordinaria. Eres bastante impresionante. No esperaba que nadie matara a ese montón de basura tan fácilmente, dijo, con la voz cargada de admiración y hambre. Aaron rió suavemente. No pensé que te conocería precisamente a ti, su expresión se tornó curiosa. ¿Sabes quién soy?
En todo el Rukongai, la figura más infame, una auténtica leyenda de la masacre, la señora Uno Hana Yachiru. ¿Cómo no iba a saberlo? Su tono era tranquilo, pero su agarre en el sable se apretó mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Comentario cero comentario. Votar capítulo 5. Aaron contra Uno Hana Retsu. Después de escuchar las palabras de Aaron, Uno Hana se sorprendió momentáneamente. Aunque era muy consciente de que sus acciones habían sido completamente irrazonables, el joven que estaba frente a ella había ignorado por completo su infame reputación y había reaccionado rápidamente para repeler su ataque. Esto la obligó a reevaluar al misterioso adolescente que permanecía tranquilamente frente a ella. Aaron, por su parte, también estaba algo sorprendido. No esperaba encontrarse con Uno Hana Retsu en estas circunstancias. En ese momento, fragmentos de información sobre Uno Hana aparecieron en su mente. Como la querida pero temible capitana de la cuarta división en el universo de Bleach, Uno Hana inicialmente parecía gentil y protectora, como la amable hermana mayor de al lado. Bajo su liderazgo, la cuarta división se dedicó a la curación y el apoyo, lo que le daba una apariencia inofensiva. Sin embargo, Aaron, quien fuera un ávido fan del anime, conocía la verdad sobre su naturaleza aterradora. Antes de convertirse en el capitán de la cuarta división del GOTEI 13, Uno Hana Retsu, anteriormente conocido como Yachiru Uno Hana, fue uno de los criminales más notorios y brutales de la sociedad de almas. Su crueldad y obsesión por el combate le valieron el título de Kenpachi, que designaba a la guerrera más fuerte. Autodenominándose Yachiru Uno Hana, afirmaba dominar todas las formas conocidas de esgrima. Finalmente se enfrentó a Yamamoto Henriksai en batalla y, tras su derrota, se unió al GOTEI 13 como la primera capitana de la 11ª división. Renunciando a su violencia, se convirtió en la sanadora y cuidadora que la sociedad de almas conocía, ocultando su oscuro pasado bajo una fachada de amabilidad. El pasado de Uno Hana resurgió durante la Guerra de Sangre de los 1000 años cuando se enfrentó a Zaraki Kenpachi, reavivando su sed de batalla. En un duelo fatal, se sacrificó para liberar el potencial latente de Zaraki, demostrando una vez más que dos Kenpachi no pueden coexistir en la misma era. Ahora, de pie frente a Aaron, ella no era la serena sanadora sino la guerrera mortal de la leyenda. Mientras Aaron procesaba esta información, su mente analítica comparó los niveles de poder entre él y Uno Hana. Uno Hana Retsu, murmuró. Una de las combatientes más poderosas del universo de Bleach. Pero a estas alturas, puede que aún no esté en su apogeo. Sus meditaciones fueron interrumpidas cuando Uno Hana se lanzó hacia adelante, con su espada brillando. Tengamos una batalla divertida. Exclamó, con la voz llena de emoción apenas contenida. Los planes de Aaron para una velada tranquila se hicieron añicos, pero no pudo evitar un destello de seriedad en su rostro. Una batalla contra un oponente tan fuerte era una oportunidad única. Sus espadas chocaron en una explosión de chispas, y el agudo sonido del metal contra el metal resonó por la zona desolada. Los golpes de Uno Hana eran implacables, y su espada centelleaba desde ángulos que parecían imposibles de predecir. A pesar de la ferocidad de sus ataques, Aaron mantuvo la calma y activó su habilidad, el Todopoderoso. Con este poder, detuvo sin esfuerzo los golpes de Uno Hana, con movimientos precisos y pausados. La intensidad de la batalla conmocionó a los alrededores. Se levantaron nubes de polvo, y los espectadores cercanos, que al principio observaban con curiosidad, se apresuraron a ponerse a salvo. Nadie quería ser un daño colateral en este intercambio mortal. El reiatsu de Uno Hana aumentó, sus golpes se volvieron más rápidos e impredecibles. Alternaba entre cortes, estocadas y fintas, cada ataque dirigido a abrumar a Aaron. Sin embargo, para su creciente frustración, el chico esquivó cada movimiento con una facilidad que rozaba el insulto. Su expresión se mantuvo serena, sin delatar miedo ni tensión. ¿Cómo? Pensó Uno Hana, respirando con más dificultad. Por mucho que ajustara su esgrima, sus ataques eran respondidos con precisión calculada. Por primera vez en años, Uno Hana sintió una pizca de duda. Este joven, que parecía tan modesto, no se parecía a ningún oponente al que se hubiera enfrentado. Su agarre en la espada se afianzó a medida que sus ataques se volvían más desesperados, vertiendo todo su reiatsu en cada golpe. Sin embargo, el resultado seguía siendo el mismo. Aaron desviaba sus golpes como si fueran un entrenamiento. Para él, los ataques de Uno Hana eran como puntos de referencia, cada uno de los cuales refinaba su comprensión del kendo. Con el Todopoderoso, podía prever sus movimientos incluso antes de que los ejecutara, convirtiendo su legendaria esgrima en un régimen de entrenamiento para su creciente poder.
A medida que la batalla se intensificaba, el entorno se llevó el peso de su ferocidad. Los edificios se derrumbaron bajo la presión de su Reiatsu, y el terreno, antes plano, quedó marcado por profundos cortes y cráteres. Finalmente, Uno Ana aminoró el paso, respirando entrecortadamente. Había agotado todas las técnicas de su arsenal, pero Aaron permanecía frente a ella, ileso y con una leve sonrisa. ¿Estás seguro de que quieres continuar?, preguntó, con un tono ligero pero seguro. Comentario. Votar capítulo 6. Avance en la esgrima. Después de escuchar las palabras de Aaron, Uno Ana Retsu no pudo evitar ponerse más seria. A ella le resultaba difícil comprender cómo el joven aparentemente modesto que tenía delante podía igualar su fuerza, una hazaña que pocos habían logrado. Uno Ana conocía su poder mejor que nadie. Como entusiasta de las batallas, no podía evitar respetar al oponente que tenía frente a ella. Capitana Uno Ana, dijo Aaron con una sonrisa tranquila, tengo una sugerencia. ¿Le gustaría escucharla? Di lo que quieras. No me hagas perder el tiempo. Estoy aquí para luchar, respondió Uno Ana, y su expresión se endureció rápidamente al recuperar la compostura. Aaron envainó su espada a su costado y habló con serenidad. Como parecemos estar igualados, vamos a empatar por hoy. Ambos necesitamos fortalecernos si queremos desafiarnos de verdad. ¿Qué opinas? Aunque su corazón de guerrera ansiaba más batalla, Uno Ana reconoció la sabiduría de las palabras de Aaron. La intensidad de su enfrentamiento le había dado mucho en qué reflexionar. La próxima vez que te busque, será para derrotarte, dijo Uno Ana con firmeza. Le dirigió a Aaron una última mirada, se dio la vuelta y se fue. Aaron negó con la cabeza con una leve sonrisa antes de regresar a su residencia. Así, el primer encuentro entre ambos tuvo un final inconcluso pero impactante, dejando solo un campo de batalla en ruinas. De vuelta en sus aposentos, Aaron comenzó a reflexionar sobre el duelo, analizando su actuación y reflexionando sobre sus logros. Comprendía claramente sus debilidades. De no ser por las habilidades que le otorgaba su técnica omnisciente y todopoderoso, podría haberse visto abrumado al principio del combate. Desde el momento en que sus espadas chocaron, Aaron había activado este poder único, no solo para anticipar los movimientos de Uno Ana, sino para estudiar e internalizar su impecable habilidad con la espada. Aunque esta versión de Uno Ana aún no había desarrollado plenamente su temible naturaleza como Yachiru Uno Ana, su talento en kendo y combate era innegable. Aaron se consideraba afortunado de enfrentarse a una oponente tan formidable y prometedora. Aunque Aaron no era un hombre sanguinario, tampoco era altruista. Su principal objetivo era usar su habilidad para aprender y adaptar las técnicas de adversarios poderosos. Uno Ana le brindaba la oportunidad ideal. Una guerrera de potencial ilimitado que podía enseñarle y, al mismo tiempo, representar un desafío. Sus ambiciones eran claras. Dominar las técnicas de combate con precisión, maximizar su efectividad con un gasto mínimo de Reiatsu y, finalmente, lograr una fuerza incomparable. Durante los últimos 3 años en el universo de Bleach, Aaron había cultivado un Reiatsu considerable, especialmente tras adquirir su sistema único. Sin embargo, se dio cuenta de que derrotar a enemigos más débiles ya no proporcionaba ganancias significativas. Las reglas del sistema dictaban que solo los enemigos con un Reiatsu igual o superior podían otorgar recompensas valiosas. Decidido a fortalecerse, Aaron comenzó a practicar en el patio trasero de su residencia. Reprimió por completo su Reiatsu, confiando únicamente en su fuerza física mientras blandía su espada repetidamente con precisión. Silbigo y silbigo y silbigo y la hoja se movía con un ritmo pausado, golpeando el bloque de acero que tenía delante. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el hierro solo mostraba arañazos superficiales. Cortar acero solo con fuerza es difícil, reflexionó Aaron, inspeccionando la hoja desgastada en su mano. Pero no es imposible. Solo necesito seguir adelante. Sus pensamientos se posaron en un concepto de un anime que había visto en su vida anterior. La idea de que todo tiene un aliento. Los seres vivos, las piedras, el acero, todo poseía un ritmo o una falla que, si se percibía, podía aprovecharse. Si pudiera sentir el aliento de un objeto y atacar su vulnerabilidad, tal vez podría cortarlo sin esfuerzo, incluso con una espada de madera. Ansioso por probar esta teoría, Aaron activó su habilidad todopoderoso y omnisciente una vez más, concentrándose intensamente en el bloque de hierro que tenía frente a él. Comentario. Votar capítulo 7. Comprender las habilidades con la espada. Después de activar su habilidad todopoderoso y omnisciente, Aaron observó cuidadosamente el bloque de hierro cercano.
Su mente gradualmente se fue calmando y con la ayuda de su poder único, comenzó a sintonizarse con el entorno que lo rodeaba. En ese momento, Aaron, sin darse cuenta, entró en un estado de desinterés casi absoluto. La brisa le rozó la mejilla, y el ruido externo, tenues sonidos provenientes del otro lado del muro del patio, se fundió en una respuesta armoniosa a su contemplación concentrada. Innumerables almas sutiles llenaban el aire, flotando como una marea hacia cada rincón. Las paredes deterioradas y moteadas, el suelo cubierto de polvo y los montones desordenados de rocas erosionadas por los años, todo ello le parecía ahora extrañamente desconocido a Aaron. Este sentimiento de profunda iluminación no tenía precedentes y lo atrajo, haciéndole difícil liberarse. Al analizar su habilidad omnisciente y todopoderoso, incluso una sola partícula de polvo parecía completamente diferente en ese momento. Aaron se quedó en silencio, absorto en su entorno, esforzándose por comprender la esencia más profunda de todo lo que lo rodeaba. En ese momento, la espada de hierro en su mano, que desde hacía mucho tiempo le había resultado familiar, de repente se sintió familiar y extraña. El reiatsu circundante cambió de formas peculiares y sintió una conexión más profunda con el origen mismo de la espada. Los espíritus de hierro y carbono que componían la espada parecían alinearse en una formación única, sus movimientos gobernados por un orden invisible. Estos espíritus no eran como el reiatsu que flotaba libremente en el aire. Se sentían como si hubieran sido moldeados y modificados deliberadamente para un propósito específico. Todo tiene un aura. Parece que todo en el mundo de Bleach está intrínsecamente ligado a almas de diferentes atributos, reflexionó Aaron para sus adentros. Gracias a su habilidad, Aaron comprendió plenamente el origen de la espada que sostenía. Al analizarla con más profundidad, empezó a notar sutiles detalles que, de otro modo, habrían pasado desapercibidos. Los dos espíritus, hierro y carbono, parecían experimentar cambios constantes e imperceptibles. Estos cambios eran tan sutiles que no afectaban a la espada en sí, pero eran similares a los espíritus de la espada combatiendo fuerzas extrañas. ¿Es este un cambio sutil? Aaron hizo una pausa en su análisis. Parecía que los espíritus de la espada resistían la invasión del espíritu del tiempo y del espíritu corrosivo. Habían desarrollado un mecanismo de defensa para protegerse. Así que eso es todo. Tras pensarlo mucho, Aaron finalmente comprendió la naturaleza de los espíritus de la espada. Su corazón, normalmente sereno, latía con fuerza de emoción. Lo entiendo. Exclamó Aaron en voz alta, lleno de triunfo. Sin dudarlo, tomó la espada de hierro en su mano y se dirigió hacia el bloque de hierro apoyado contra la pila de piedras. Con un golpe decidido, atacó el bloque. Grieta y el bloque de hierro, aparentemente pesado, se partió en dos con un fuerte ruido metálico. Aaron, eufórico por el resultado, blandió su espada una vez más. Los pedazos de hierro que acababan de partirse en dos se rompieron en numerosos fragmentos más pequeños, esparcidos por el suelo. Está hecho. Los ojos de Aaron brillaron de satisfacción al observar los fragmentos de hierro esparcidos. Sentir el aliento de todas las cosas y ese era mi objetivo. Todo está vivo y toda sustancia en el mundo de Bleach está compuesta de espíritus de diversos atributos. Estos espíritus, organizados según combinaciones específicas, forman, en última instancia, materia tanto material como inmaterial. Toda materia, ya sea una espada de hierro o un bloque de hierro, tiene una resistencia natural a quienes intentan destruirla. Aaron había podido cortar el hierro gracias al análisis de los espíritus que lo habitaban. Al comprender sus mecanismos defensivos, identificó la falla en el espíritu del bloque y la atacó. Mientras sea hierro, se oxidará. Aunque el poder de Aaron todavía no era suficiente para controlar completamente el espíritu del tiempo, había aprendido a utilizar el espíritu del tiempo para inducir sutilmente la oxidación y la descomposición en el hierro. Al explotar las debilidades del espíritu del bloque de hierro y atacar sus vulnerabilidades, pudo dividirlo sin esfuerzo. Para confirmar su hipótesis, Aaron se acercó a un gran árbol en el patio trasero, rompió una rama y la sostuvo en su mano izquierda. Silbió y, con un movimiento rápido, golpeó la espada de hierro que tenía en la mano derecha con la rama. Grieta y la espada de hierro se partió en dos con un sonido agudo. Si alguien hubiera presenciado esta increíble escena, se habría quedado atónito. Este tipo de evento desafiaba la comprensión común. En ese momento, Aaron supo con certeza que había descubierto un camino como ningún otro antes. Había dominado el arte de cortar hierro, pero ahora tenía un nuevo objetivo en mente. Sin embargo, antes de continuar su entrenamiento, se dio cuenta de que necesitaba una nueva espada.
Su arma actual estaba demasiado dañada por la práctica, y era hora de visitar la armería para mejorarla. Comentario cero comentario. Votar capítulo 8. El camino sellado. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Aaron, tras dominar el reino del hierro cortante, estaba de un humor excepcional. No perdió tiempo y se dirigió directamente al mercado negro más grande del distrito de Zaraki. Ven a echar un vistazo. Tenemos técnicas de Reiatsu recién llegadas a un precio increíble. Ya comienza la actuación de Witeips. Ven y únete a nosotros. Imitación de estados sellados, precios bajos. Imprescindible para la seguridad y la autodefensa del hogar. Pólvora barata de contrabando. Y minas incendiarias terminadas, aún más peligrosas y mortales. Échenle un vistazo. Y Aaron, familiarizado con esta zona, no pudo evitar detenerse y pensar mientras escuchaba a los distintos comerciantes gritando sus productos. La variedad de productos era asombrosa, pero lo que más le impactó fue la audacia de estos comerciantes. Pregonaban sus ofertas sin miedo, completamente ajenos a los riesgos. Después de un momento de reflexión, Aaron no pudo evitar relajarse. A sus ojos, estos comerciantes probablemente eran, en el mejor de los casos, almas errantes y fuertes. Sin embargo, el hecho de que pudieran adquirir bienes tan diversos y a menudo dudosos sugería que tenían acceso a ciertos canales ocultos. ¿Quién sabía qué tipo de poder se escondía tras cada comerciante? Así, aunque el mercado negro era caótico, era evidente que la influencia de diversas fuerzas del Seireitei se dejaba sentir aquí. Mientras caminaba tranquilamente por el bullicioso mercado, la atención de Aaron se vio atraída por los numerosos vendedores de armas. Fue entonces cuando se fijó en un joven de pelo negro y rizado. Yo tilde estado sellado, el verdadero estado sellado. Gritó el hombre, sonriendo cínicamente, mientras observaba a los comerciantes circundantes. Su tono era ensayado, pero su comportamiento rudo sugería que era nuevo en este mercado. Aunque los gritos estridentes del hombre de pelo rizado atrajeron algunas miradas curiosas, los transeúntes simplemente se burlaron antes de alejarse. Oye. Es un estado completamente cerrado. ¿Qué pasa con esas expresiones? Vamos. A pesar de sus esfuerzos por llamar la atención, nadie se creyó su propuesta. El hombre se frustraba cada vez más al ver que cada vez más clientes potenciales acudían a otros proveedores, con mayor reputación. Cerca de allí, otro traficante de armas se burlaba de las payasadas del hombre de pelo rizado. ¡Qué broma! Afirmar que vende estados sellados auténticos, ridículo. Llevo más de 30 años en Zaraki y nunca he visto a alguien tan descarado, comentó un transeúnte. Cierto. Ese tipo es claramente un fraude. Añadió otro. Un tercero rió. Se arrepentirá cuando los Shinigami le pongan las manos encima. Le mostrarán lo que pasa cuando abres la boca demasiado imprudentemente. El grupo se rió, disfrutando del espectáculo mientras avanzaban. Al ver esta conmoción, Aaron dio unos pasos hacia el hombre de cabello rizado, que ahora parecía abatido mientras la multitud se dispersaba a su alrededor. Sigue así. No te metas con ese alborotador. Gritaron algunos de los curiosos. Hermano, sal de ahí. Ese tipo va a tener sus problemas. Susurraban otros. Aaron no pudo evitar reírse entre dientes ante sus reacciones. Se había ganado una gran reputación durante su estancia en Zaraki. Con los innumerables asesinos que había eliminado, la leyenda del joven dios asesino se había extendido. Desde que adquirió el sistema, varias organizaciones más pequeñas se atrevieron a desafiarlo, solo para fracasar. No fue una sorpresa que la gente ahora desconfiara de él. Oye, no te vayas. Es un estado cerrado. Si no me crees, pruébalo. Gritó desesperado el hombre de pelo rizado. Sin embargo, la multitud ya se había dispersado, dejándolo hablando al aire. Frustrado, se desplomó en el suelo, cabizbajo. Jefe, ¿puedo ver ese estado sellado? La voz de Aaron rompió el silencio. Al levantar la vista, el hombre de cabello rizado vio a Aaron en cuclillas frente a su puesto, observando el estado sellado con intensa curiosidad. A Aaron no le sorprendió. Después de todo, ¿quién más podría haber mostrado interés en su puesto? El hombre de pelo rizado se puso firme de golpe, enderezándose rápidamente. Ah. ¿Te interesa el estado sellado genuino, hermanito? Aaron no respondió de inmediato. En cambio, preguntó con calma. Déjame verla. Sí. Sí. Miren. Son verdaderos tesoros. El hombre de pelo rizado recogió con entusiasmo los objetos y comenzó a presumirlos.
Aaron, utilizando su todopoderoso omnisciente y la técnica recientemente aprendida de respiración de todas las cosas, comenzó a analizar los estados sellados. El hombre de pelo rizado, al observar la expresión concentrada de Aaron, no pudo evitar inflar el pecho. ¿Qué te parece? Bastante bien, ¿verdad? Unos minutos después, Aaron levantó la vista con expresión neutral. Me quedo con este. ¿Cuánto cuesta? El hombre de pelo rizado, claramente sorprendido por la franqueza, dudó un momento. ¿Seguro que quieres esto? ¿No te preocupa que sea falso? Aaron, impasible, simplemente respondió. Simplemente dime tu precio. Yo determinaré si es real o no. La sonrisa del hombre de pelo rizado se desvaneció por un instante, reemplazada por una mirada calculadora. Pero se recuperó rápidamente, observando a Aaron con una actitud más juguetona. Bueno, si de verdad lo quieres, tendrás que ofrecerme algo a cambio que me satisfaga. De lo contrario, y su voz se fue apagando, con un tono de desafío tácito. Aaron, que ya había anticipado tal respuesta, no mostró sorpresa. Lo pensó un momento y luego, con indiferencia, volvió a colocar el dispositivo sellado. Lo pensaré, dijo Aaron antes de darse la vuelta y alejarse. El hombre de cabello rizado, aturdido por la repentina partida, vio cómo Aaron se iba sin mirarlo dos veces. Zaraki no es tan divertido como imaginaba, murmuró para sí mismo, resignado a la situación. Pero justo cuando comenzaba a recoger sus cosas, Aaron, que acababa de marcharse, apareció de nuevo frente a él. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 9. El dios de las espadas añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. El hombre de cabello rizado, que se estaba preparando para irse, no pudo evitar revelar una expresión de sorpresa al ver a Aaron reaparecer. Sin embargo, el asombro en su rostro fue fugaz, rápidamente reemplazado por una mirada de curiosidad. Aaron ahora tenía una espada de hierro nueva y una simple rama metida en su cintura, una vista inusual que despertó el interés del hombre. Esto, murmuró el hombre de pelo rizado, desconcertado. Al ver a Aaron acercarse de nuevo, no pudo evitar preguntarse. ¿Qué estará tramando este tipo? Hermanito, ¿qué haces? Parece que ya me compraste lo que necesitabas, ¿verdad? El hombre de pelo rizado fue directo, expresando sus pensamientos sin reservas. Estoy aquí para recuperar el estado sellado de antes, respondió Aaron con calma. Al oír esto, el hombre de pelo rizado volvió a escrutar a Aaron antes de soltar una risita. ¿No estarás pensando en cambiarme esa chatarra que llevas en la cintura? No, dijo Aaron claramente. Hermanito, estoy ocupado. No tengo tiempo para juegos. El hombre de pelo rizado negó con la cabeza, exasperado, y reanudó su tarea de ordenar sus cosas. Te cambio esta rama por ello. Interrogación de cierre. El hombre de pelo rizado se quedó paralizado, con una expresión que alternaba entre la incredulidad y la diversión. Se frotó la frente, exasperado. Hermanito, deja de bromear. ¿De verdad me tomas por tonto? Sin inmutarse por la reacción del hombre, Aaron desenvainó la espada de hierro que llevaba en la cintura con la mano izquierda y blandió la rama que llevaba en la mano derecha contra la hoja. Grieta. Un sonido nítido resonó cuando la espada de hierro se partió limpiamente en dos. El hombre de pelo rizado jadeó audiblemente. ¿Qué? Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad al contemplar la espada rota en el suelo. Murmurando para sí mismo, dio un paso adelante rápidamente, recogió los pedazos y los examinó con creciente confusión. Medio minuto después de confirmar repetidamente que la espada era auténtica, la expresión de su rostro se volvió aún más complicada. ¿Es esta prueba suficiente? Preguntó Aaron con una sonrisa burlancia. Que el rey espíritu nos proteja. ¿Qué clase de brujería es esta rama? Exclamó el hombre de pelo rizado. Puedes llevártelo y estudiarlo cuando quieras, sugirió Aaron. Sí. Lo estudiaré a fondo. El hombre sacó rápidamente un sobresellado de su paquete y se lo entregó a Aaron. Ahora es tuyo. Pero recuerda, esta rama es mía. El hombre de pelo rizado le arrebató la rama a Aaron, se giró y, en un instante, desapareció a 10 metros de distancia. Con una velocidad asombrosa, desapareció por completo de la vista. Los espectadores, que habían estado observando en silencio, quedaron atónitos ante el giro de los acontecimientos.
Su incredulidad aumentó al descubrir que el hombre había usado Shunpo, la técnica de movimiento de alta velocidad exclusiva de los Shinigamis avanzados. Shunpo. Ese era Shunpo. Exclamó un espectador de mediana edad. Dios mío, solo los Shinigamis expertos pueden usar eso. ¿Shunpo? ¿Qué es eso? Preguntó desconcertado otro vendedor. Es una técnica de movimiento de alta velocidad de los Shinigami. Dios mío, nunca pensé que la vería en el Rukongai. El hombre de mediana edad miró hacia donde había desaparecido el hombre de pelo rizado, con la voz temblorosa. La revelación causó conmoción entre la multitud. Mientras corrían rumores de Shinigami, el hombre de mediana edad, que había estado explicando la historia de los Shinigamis, palideció. Mi hermano es un Shinigami, murmuró para sí mismo. Incluso uno de bajo rango. Pero este hombre estaba en otro nivel. Temiendo haber ofendido sin saberlo a un individuo tan poderoso, el hombre de mediana edad se fue rápidamente, sin querer tener nada que ver con más problemas. Mientras tanto, Aaron inspeccionó el objeto sellado que poseía, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Se lo sujetó firmemente a la cintura y abandonó el mercado negro sin dudarlo. La rama que el hombre de pelo rizado había tomado con tanto entusiasmo. Una rama común y corriente. Mientras Aaron caminaba, sus pensamientos se dirigieron a su socio comercial. Ese hombre no era cualquiera. Era Nimai Yaretsu, el dios de la espada de los Shinigami. Nimai Yaretsu, inventor de la Zanpakuun y miembro de la División Zero, fue una leyenda en la sociedad de almas. Personaje discreto pero inmensamente poderoso, fue el creador de todos los estados sellados y una figura esencial en la historia de los Shinigami. Aaron no pudo evitar reírse entre dientes. Me pregunto qué pensará el gran dios de la espada cuando descubra que la rama que tomó es completamente común y corriente y, a pesar de su habitual comportamiento tranquilo, Aaron se encontró riendo incontrolablemente ante el pensamiento. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 10. El misterio del estado sellado añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Tras realizar una jugada tan audaz y astuta, Aaron no pudo evitar sentirse eufórico. Tras obtener una ventaja significativa, su ánimo estaba por las nubes. De vuelta en su residencia, la impaciencia lo carcomía. El estado sellado que había adquirido ahora exigía toda su atención. Era hora de adentrarse en sus misterios con el poder de su omnisciencia y omnipotencia. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, Aaron colocó el estado sellado sobre su regazo. Lentamente, pasó los dedos sobre la hoja, concentrando su atención al activar su habilidad. Las partículas espirituales circundantes comenzaron a responder a su intención, fluctuando sutilmente en resonancia con el estado sellado. Al poco tiempo, Aaron entró en un estado de profunda introspección. A través de la lente de su omnisciencia y omnipotencia, la intrincada composición espiritual del estado sellado se desveló ante sus ojos, revelando sus orígenes. Lo que vio le asombró. Dentro de la delgada hoja, percibió un poder aterradoramente vasto y potente. A pesar de sus intentos por armonizar su propio Reiatsu con el estado sellado, todos los esfuerzos por lograr la resonancia fracasaron. La razón era clara. Su Reiatsu actual era insuficiente para liberar todo el potencial del estado sellado. En resumen, aún no era capaz de alcanzar el Shikai. Aunque infructuoso, el intento de Aaron estuvo lejos de ser infructuoso. Surgieron dos ideas cruciales. En primer lugar, la esencia del núcleo espiritual del estado sellado era la evolución. Si bien el estado sellado servía como prototipo de una Zanpakuun, su forma definitiva encarnaba atributos únicos de su portador. Zanpakuun icónicas como Rikin Haka de Yamamoto Genriksai, Kinka Suigetsu de Aizen o Zangetsu de Kurosaki Ichigo eran portadoras de esta verdad. El alma de cada Zanpakuun se desarrollaba en sintonía con el carácter y los deseos de su dueño. No era de extrañar que cada Shinigami que despertaba su estado sellado manejara una Zanpakuun tan única como su propia alma. Aaron reflexionó. Si los Shinigami son los creadores, entonces el estado sellado y Zanpakuun son mundos creados por ellos a través de Reiatsu. La idea era profunda, pero dejaba muchos misterios sin resolver. La esencia del alma de una Zanpakuun reflejaba el corazón de su creador, pero ¿qué determinaba su naturaleza? Eso aún no estaba claro. 1000 Shinigamis podían forjar 1000 mundos diferentes. En segundo lugar, se dio cuenta de las limitaciones de su investigación.
A pesar de su ley de la respiración de todas las cosas, que le permitía percibir y analizar la esencia espiritual de los objetos, no pudo identificar ningún defecto en el estado sellado. Esta revelación subrayó su impecable artesanía. Si tales defectos existieran y pudieran explotarse en combate, ¿no dejaría a todos los Shinigamis indefensos? Este pensamiento profundizó la admiración de Aaron por Nimai Yaletsu, el dios de la espada. Al fin y al cabo, todos los estados sellados existentes surgieron de la habilidad incomparable de Letsu. No estaba claro si los creó completamente a mano o si utilizó algún método misterioso, pero la magnitud de sus logros inspiraba respeto. Aún así, no puedo dejar de luchar por lo supremo, decidió Aaron. Algún día tendré que consultar al mismísimo dios de la espada. Ya debe haberse dado cuenta de que lo engañé. Al recordar la emoción de Letsu al descubrir el tesoro, Aaron no pudo evitar una sonrisa irónica. Mientras tanto, en el Palacio Fénix de la División 0, Nimai Yaletsu miró la rama rota en su mano con una expresión aturdida. ¿Cómo es esto posible? Para el legendario dios de la espada, la comprensión fue dolorosa. Lo habían engañado por completo. Esto tiene que quedar entre esta rama y yo, murmuró Letsu. Si los demás se enteran, no me dejarán de contar lo que pasó. Sin embargo, a pesar de la vergüenza, su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo lo logró ese mocoso? Cortando una espada de hierro con una rama, si se lo cuento a alguien, pensarán que he perdido la cabeza. Había inspeccionado personalmente la espada de hierro rota. Aunque no era una obra maestra, seguía siendo acero, un material que ninguna rama podría cortar. Lo más extraño, reflexionó Letsu, es que su reiatsu era normal. No había fugas ni fluctuaciones. Entonces, ¿podría haber sido pura fuerza física? Pero ni siquiera Yamamoto pudo lograr semejante hazaña con puro poder. El encuentro dejó a Letsu desconcertado. Ese joven era un enigma, y cuanto más pensaba en él, más intrigado se sentía. Necesito encontrarlo de nuevo, decidió Letsu. Hay algo extraordinario en ese chico. De regreso a su residencia, Aaron continuó su investigación. Al trasladarse a su patio trasero, comenzó a meditar sobre la ley de la respiración de todas las cosas, sumergiéndose en su resonancia. Mientras se sumía en sus pensamientos, una voz clara y melódica lo llamó desde el otro lado del muro del patio trasero. Lo devolvió a la realidad, dejándolo preguntándose quién lo había buscado. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Dexy3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 11. Espada rota. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. 1 Ana Yashiro adquirió profundas perspectivas tras su última batalla. Al regresar, no perdió tiempo en reflexionar y analizar su actuación. Conocida por su inigualable habilidad con la espada, 1 Ana albergaba una obsesión inquebrantable por el combate. Una ansia incansable por superar sus límites y trascender las limitaciones de su ser. Este impulso insaciable le había granjeado una oscura reputación. Para ella, la fuerza se forjaba en el crisol de la batalla, y solo mediante el derramamiento de sangre un guerrero podía ascender. Su espada se había cobrado innumerables vidas, y su infamia se extendió por todo el Rukongai como la mujer más peligrosa. Pero su reciente duelo con un misterioso joven espadachín, Aaron, la había dejado intrigada e inquieta. A pesar de su reiatsu aparentemente más débil, él la había igualado golpe a golpe, con su calma y técnicas poco convencionales que desafiaban las expectativas. ¿Cómo lo logró? Reflexionó 1 Ana, con la frustración latente bajo su serenidad. Descartó cualquier idea de que su habilidad fuera suerte, pero el recuerdo de su pelea persistía, un recordatorio persistente de su derrota. Decidida a restaurar su orgullo y descubrir la verdad, 1 Ana se lanzó a un combate implacable. Cada enfrentamiento perfeccionó su esgrima, refinando sus técnicas hasta convertirlas en algo aún más letal. Con renovada confianza, buscó a Aaron, decidida a alzarse con la victoria. Su búsqueda la llevó a un modesto patio, donde percibió su débil reiatsu. Su débil y fluida presencia casi la hizo reír. Aaron. Gritó, con una voz que resonaba entre la ira y la euforia. La última vez, escapaste por casualidad. Esta vez, la suerte no te salvará. Tranquilo y sereno, Aaron emergió de entre las sombras, con su zanpakume en la mano. Capitana 1 Ana, saludó con una leve sonrisa, en un tono ligero pero pausado. Veo que su sed de batalla no ha menguado. No respondió con palabras, sino que se abalanzó hacia adelante, moviendo su espada como una serpiente, atacando desde ángulos imposibles.
Esta vez, su esgrima poseía una complejidad inédita. Una combinación letal de precisión e imprevisibilidad. Aaron activó su omnisciencia y omnipotencia, su habilidad para analizar y predecir cada movimiento de ella. Cada golpe era respondido con una parada perfectamente sincronizada, sin que su mirada serena flaqueara. Entonces, ¿has mejorado?, observó con voz firme. El patio se llenó del choque del acero, el aire cargado de presión espiritual. Los golpes de Unohana se volvieron más feroces, cada uno imbuido de su abrumador reiatsu. Pero sin importar cuán feroz fuera su ataque, Aaron la enfrentó con facilidad, su adaptabilidad igualaba su creatividad. ¿Qué es?, pensó Unohana, con la euforía y la frustración en su interior. Por primera vez en siglos, se sentía verdaderamente viva. La batalla llegó a su clímax. El ritmo de sus golpes era casi hipnótico. Sin embargo, Aaron, siempre analítico, vio el resultado con claridad. Cuando llegó el momento, pasó de la defensa al ataque. Con un movimiento rápido y preciso, su Zanpakuun golpeó la de ella. Grieta y el sonido resonó como un trueno. La espada de Unohana se fracturó, la punta se astilló al caer los restos al suelo. Por un instante, se quedó paralizada, mirando su arma rota en un silencio atónito. Aaron bajó la espada y la miró a los ojos. Tu fuerza es extraordinaria, dijo con serenidad. Pero la potencia bruta por sí sola no basta. Pasó un instante, y entonces Unohana rió, con una risa salvaje y desenfrenada. Eres fascinante, Aaron. Nadie me ha presionado así en siglos. Una sonrisa peligrosa se dibujó en su rostro. La próxima vez, traeré una espada más fuerte, y no me contendré. Aaron exhaló, con una leve sonrisa en sus labios. Estaré esperando. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 12. Una danza de acero y reiatsu. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Cuando la espada en la mano de Unohana se rompió en 2 pedazos, la expresión maníaca en su rostro se congeló por completo. En ese instante, Unohana se preguntó si se trataba de un sueño. ¿Sería real? Le resultaba imposible creer que su espada se hubiera roto, cortada limpiamente por su oponente. Terminemos con esto por hoy, dijo Aaron con calma, con la mirada fija en la aturdida Unohana. Esto no puede estar pasando. Murmuró Unohana, con la mirada perdida en los fragmentos rotos de su espada esparcidos por el suelo. La calidad de tu espada no era la mejor. No es más que una afortunada coincidencia, ofreció Aaron, intentando ocultar sus verdaderas habilidades con una explicación desdeñosa. Vete ahora. No mato a los desarmados. Las palabras la hirieron. En el fondo, Unohana, que había considerado a este formidable joven como su presa, sintió una humillación abrasadora. Así no se suponía que iba a suceder. El cazador se había convertido de repente en la presa. Te estás burlando de mí, susurró, con la voz cargada de rabia contenida. A menos que me mates aquí y ahora, gritó con fervor, no dejaré que esto termine. Seguiré luchando. Vengamos, disfrutemos de la alegría de la batalla. La locura en su tono era inconfundible mientras corría hacia Aaron una vez más, con el puño listo para atacar. Incluso sin espada, puedo derrotarte con mis propias manos. Bramó Unohana, desatando su reiatsu con un fervor desenfrenado. Su espíritu de lucha era inquebrantable y aterrador. Desarmada y herida, seguía dispuesta a luchar hasta su último aliento. Para Unohana, el choque del acero, el sabor de la sangre y la emoción del combate eran embriagadores. Y Aaron, con sus extraordinarias habilidades, se había convertido en su obsesión. Por primera vez en siglos, alguien podía enfrentarse a ella en batalla, despertando en ella una profunda emoción. Aaron suspiró, esquivando sus frenéticos ataques con facilidad. Gracias a su habilidad, omniconocimiento y poder, cada movimiento de ella se desplegaba ante él como un libro abierto. Esto no tiene sentido. Eres fuerte, pero esto es una locura, comentó mientras esquivaba sus golpes. Eres más fuerte de lo que esperaba. Eres digno de ser mi oponente. Exclamó Unohana, mientras su reiatsu se descontrolaba a medida que sus ataques se volvían más erráticos. Aunque Unohana parecía una bestia salvaje, impulsada puramente por el instinto y la furia, Aaron se mantuvo tranquilo y sereno. Concentrando su reiatsu, vertió toda su energía en su espada. Con un golpe brusco y preciso, apuntó a su defensa. Unohana no se inmutó. En cambio, usó su antebrazo para bloquear el golpe directamente.
Un sonido metálico resonó en el campo de batalla cuando su brazo absorbió el ataque, dejándola ilesa pero obligándola a retroceder varios metros. Aaron no mostró sorpresa. Comprendía la verdad fundamental de las batallas en la sociedad de almas. Cada enfrentamiento era, en última instancia, una competición de Reiatsu. En el mundo de Shinigami, donde cada ser estaba compuesto de energía espiritual, la densidad del Reiatsu dictaba el poder de cada uno. Aunque Aaron había perfeccionado sus habilidades a un nivel notable, su Reiatsu aún no podía igualar la abrumadora presión espiritual que ejercía Unohana. Aún así, a través de una combinación de su incomparable dominio del kendo y la previsión otorgada por su habilidad de omnisciente y todopoderoso, había logrado seguirle el ritmo. Está claro que estamos en un punto muerto. Terminemos con esto, dijo Aaron, extendiendo las manos en un gesto de tregua. Los ojos de Unohana brillaron con un respeto desconocido. A pesar de su naturaleza salvaje y su sed de combate, finalmente había conocido a alguien que podía desafiarla como pocos. En este joven, vio un reflejo de sí misma. Una guerrera incansable que buscaba la fuerza en la batalla. Después de un largo silencio, Unohana retractó su Reiatsu, la energía enloquecida se disipó mientras su expresión volvía a su calma habitual. Si mi espada no se hubiera roto, esto habría terminado diferente, dijo con frialdad. Dicho esto, se giró para marcharse, con un aura firme y serena. Pero justo cuando empezaba a alejarse, el sonido de pasos apresurados llenó el aire, seguido del ritmo lento y pausado de los aplausos. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 13. Un encuentro de almas gemelas. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Cuando el aplauso repentino rompió el tenso silencio, tanto Aaron como Unohana y Achiru se giraron hacia la fuente. De entre las sombras emergió un hombre alto y corpulento con una sonrisa satisfecha estampada en su rostro. Aaron arqueó una ceja, pues desconocía al hombre. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente cuando una creciente multitud de almas comenzó a congregarse fuera del bosque. Su energía hostil insinuaba que no eran simples espectadores. Impresionante. Realmente impresionante. Exclamó el hombre, aplaudiendo con fuerza mientras avanzaba. Nunca pensé que llegaría el día en que la infame Unohana Yachiru, la fuerza más temible de todo el Rukongai, se encontraría con un oponente que pudiera hacerle frente. Matsukawa, ¿qué significa esto? Preguntó Unohana con frialdad, con la mirada fija en el hombre. Oh, no seas así, respondió Matsukawa con una sonrisa lasciva. ¿Por qué no vienes conmigo, señorita? Mi hermano seguro que disfrutaría de tu compañía. Al oír esto, Aaron exhaló con cierta exasperación y se dio la vuelta para irse. Encárguense de esto. Me voy a casa a descansar un poco. Pero mientras se alejaba, Matsukawa se burló y gritó. Oye, mocoso. Detente ahí. ¿Eres su aliado? Aaron se detuvo a medio paso y se giró, con su fría mirada fija en el hombre. Matsukawa se estremeció como si el hielo le hubiera atravesado el corazón y retrocedió unos pasos. Mátenlo. Gritó Matsukawa, intentando disimular su miedo. Quien lo derrote recibirá una generosa recompensa de mi hermano. Alentadas por la promesa de riquezas, las almas reunidas dudaron solo brevemente antes de lanzarse hacia Aaron con las armas desenvainadas. Unohana frunció el ceño al ver a Aaron desenvainar su espada y lanzarse a la batalla. Recogiendo los restos rotos de su espada, hizo lo mismo, con su Reiatsu enardecido mientras se lanzaba a la batalla. Gritos y llantos llenaron el aire mientras la sangre manchaba el suelo. Los antes audaces atacantes pronto se dieron cuenta de que habían subestimado a su presa. Aaron se movía con precisión y eficiencia, y su Zanpakuun sellada atravesaba a sus oponentes como la guadaña de un granjero cortando trigo. En contraste, el ataque de Unohana era mucho más brutal. Su espada rota cortaba la carne con una gracia salvaje. El claro del bosque se convirtió en un escenario de masacre, sembrado de miembros amputados y charcos carmesí. El olor a sangre impregnaba el aire, ahuyentando a cualquier curioso que se atreviera a acercarse. Poco después, la batalla terminó y el suelo quedó sembrado de cuerpos sin vida. Por favor, perdóname. Mi hermano es un Shinigami. Haré lo que sea, pero no me mates. Suplicó Matsukawa, temblando, mientras se arrodillaba ante Aaron. La expresión de Aaron permaneció fría mientras levantaba su espada, el destello del acero puso fin a los lastimeros gritos de Matsukawa.
Turi, comenzó Unohana con tono cortante mientras miraba fijamente a Aaron. Tranquilo, interrumpió a Aaron. No lo hice por ti. Su actitud me molestó, así que me encargué de él. Así de simple. Los labios de Unohana se curvaron en una extraña sonrisa, y su sed de sangre se desvaneció. Ahora parece que realmente somos almas gemelas. Eres impresionante, muchacho. Aaron se encogió de hombros con una leve sonrisa. Lo tomaré como un cumplido viniendo de la propia Unohana Yachiru. Entrecerró los ojos pensativamente mientras preguntaba. ¿Cómo te llamas entonces? Te has ganado el derecho a ser recordado como mi igual. Aaron, respondió simplemente. Unohana asintió. Aaron, lo recordaré. La próxima vez que nos encontremos, te venceré. Dicho esto, se dio la vuelta y desapareció en la distancia. Cuando su silueta se desvaneció, Aaron dirigió su atención al campo de batalla, donde yacían dispersos numerosos botines. Bueno, eran poca cosa, pero el botín es bastante decente, murmuró, con una sonrisa de satisfacción en el rostro mientras empezaba a recoger los objetos. Entre los tesoros, uno en particular le llamó la atención. Un hallazgo inusual que le aceleró el corazón de la emoción. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 14. Descubran las fortalezas a través de los demás. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Después de un período de intensa actividad, Aaron acumuló una cantidad considerable de Reiatsu. Aunque su fuerza y niveles de Reiatsu anteriores habían llegado a un punto muerto, sus frecuentes enfrentamientos con Unohana habían acelerado significativamente su crecimiento. La capacidad de volver a acumular una gran cantidad de Reiatsu dejó a Aaron completamente satisfecho. Tal progreso le parecía natural, pero lo que realmente sorprendió a Aaron fue adquirir una técnica Kidm del líder derrotado al que él mismo había asesinado. Echando una mirada indiferente al cadáver que tenía delante, Aaron transfirió tranquilamente todo el botín al inventario de su sistema antes de partir, dejando el campo de batalla en desorden. Al regresar a su residencia, activó la interfaz del sistema para evaluar su progreso. El sistema de selección de cajas más potente anfitrión. Aaron era 17 linaje. Alma humana, Kinki nivel de Reiatsu. 638 habilidades especiales. Omnisciente y todopoderoso Kendm. Dominado Akuda. Dominado Shumpo. Ninguno Kidm. Agm N1. SHM. Aunque SHM era una de las técnicas más básicas de Agm, Aaron vio su potencial como un trampolín para una investigación más profunda del Kidm. Concentrando su Reiatsu en las yemas de los dedos de su mano derecha, lanzó el hechizo con una voz autoritaria. Sho. Una fina corriente de energía estalló, impactando el suelo y levantando una nube de polvo. Al disiparse, un pequeño cráter del tamaño de un puño marcó el lugar del impacto. Aunque el poder destructivo fue decepcionante, Aaron se abstuvo de usar su omnisciente y omnipotente habilidad de inmediato. En cambio, repitió el proceso, perfeccionando su control y técnica. A través de su habilidad, analizó la esencia del Agm N1. SHM. Este Kidm se basaba fundamentalmente en concentrar el Reiatsu para desplazar el Reishi circundante y liberar una explosión de energía concentrada. Aaron comenzó a reflexionar sobre el posible origen de la habilidad Kidm que había adquirido. Teorizó que, siempre que un Shinigami poseyera suficiente Reiatsu y entrenamiento básico de Kidm, el dominio de técnicas fundamentales como el SHM podría surgir de forma natural con el tiempo. Más allá del SHM, Aaron sintió curiosidad por otras técnicas de Kidm, en particular las que implicaban la manipulación de elementos como el rayo o el fuego. Reflexionando sobre su estudio previo del aliento de todas las cosas, recordó una idea crucial. Todo en la sociedad de almas, desde las imponentes montañas hasta los granos de polvo más finos, estaba compuesto de Reishi. Las diferentes propiedades elementales del Reishi podían manipularse mediante configuraciones específicas, lo que podía alterar los atributos del Kidm. Con esto en mente, Aaron inició un experimento. Entrando en un estado de concentración, extendió su conciencia espiritual para percibir el Reishi ambiental. Pasaron minutos antes de que detectara tenues rastros de Reishi con aspecto de rayo. Con movimientos precisos, reunió el Reishi cargado de relámpagos en su palma, formando un cúmulo de energía crepitante. Aplicando la estructura del Agm 1. SHM, fusionó su Reiatsu con el Reishi del relámpago. La energía en su mano se encendió, formando lo que parecía un guante de electricidad.
Con un gesto decisivo, Aaron desató la amalgama de Reiatsu y Reishi. Grieta. Un rayo azul brotó de su mano, acompañado de un rugido ensordecedor. Al impactar el suelo, dejó tras de sí un trozo de tierra carbonizada. Si puedo reunir más Reishi de relámpago y canalizar todo mi Reiatsu en él, el poder resultante debería aumentar exponencialmente, reflexionó Aaron, satisfecho con su avance. Durante los días siguientes, Aaron se dedicó a un entrenamiento intensivo. Perfeccionó su esgrima, exploró los matices de su Zanpakuh sellada y experimentó aún más con Kirm. Utilizando el ADM-N1 SHM como modelo, adaptó con éxito la técnica para manipular Reishi de diferentes atributos elementales. En 3 sesiones de entrenamiento, Aaron se aventuró en los distritos cercanos del Rukongai, eliminando a criminales notorios y poniendo a prueba su creciente fuerza. La combinación de práctica rigurosa y los beneficios del sistema elevó su Reiatsu a niveles sin precedentes. Un día, mientras Aaron se preparaba para otra cacería, un Shinigami vestido con el Shyakushin negro estándar apareció ante él. Con expresión fría y férrea determinación, el Shinigami desenvainó su Zanpakuh y lanzó un ataque veloz. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Dexy3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 15. Venganza. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Un Reiatsu asesino surgió del desconocido Shinigami mientras cargaba hacia Aaron con su Zanpakuh fuertemente agarrado en su mano. Su ira era palpable y la naturaleza caótica de su Reiatsu delataba su falta de control. Aaron, veterano de innumerables batallas, permaneció imperturbable al percibir el Reiatsu del enemigo. Por su intensidad, dedujo rápidamente que la presión espiritual del Shinigami era comparable a la suya. Manteniendo la calma, Aaron activó Omnisciente y Todopoderoso para analizar los movimientos del Shinigami y predecir su trayectoria. Aunque no temía a su oponente, Aaron abordó la situación con cautela. Para él, incluso un enemigo de igual fuerza merecía todo su esfuerzo. La despreocupación no tenía cabida en la batalla. Cuando el enfurecido Shinigami cerró la distancia en un abrir y cerrar de ojos, su Zanpakuh descendió con toda su fuerza. Auge. El choque resonó cuando Aaron bloqueó hábilmente el golpe con su Zanpakuh TM sellada, respondiendo al ataque con facilidad. El violento ataque del desconocido no logró desconcertar a Aaron, quien observaba a su oponente con fría precisión. El Shinigami, con una mirada de odio desenfrenado, gruñó entre dientes. Su expresión transmitía furia y sed de venganza. ¿Sabes siquiera quién soy? ¿Te das cuenta de a quién has matado? Gruñó, con la voz cargada de malicia. No lo sé, ni me importa, respondió Aaron con gélida indiferencia. Han caído demasiados en mis manos como para llevar la cuenta. Hoy usaré tu sangre para vengar la muerte de mi hermano. Rugió el extraño antes de atacar a Aaron una vez más, su ira alimentando cada uno de sus movimientos. Aaron, impasible, esquivó los ataques del Shinigami con calculada precisión. Tras su breve intercambio, dedujo la identidad y el propósito del hombre. Su Reiatsu, aunque formidable, distaba mucho de la fuerza de alguien como un Ohana. Aaron sentenció al Shinigami a muerte en su fuero interno. Sin embargo, como esta era su primera batalla contra un Shinigami desde su llegada a este mundo, albergaba la débil esperanza de que su oponente desplegara técnicas inesperadas. Después de unos breves intercambios, la decepción empezó a apoderarse de mí. La esgrima del Shinigami era rudimentaria, sus ataques predecibles y sus estrategias carecían de delicadeza. ¿Esto es lo mejor que la sociedad de almas pudo reunir? Pensó Aaron, reprimiendo un suspiro. Parecía que la única razón por la que su oponente se había convertido en Shinigami era su aceptable Reiatsu. Decidiendo que no tenía más tiempo que perder, Aaron vertió todo su Reiatsu en su Zanpakuh sellada. Se preparó para terminar la batalla rápidamente, atacando las entrañas del Shinigami. Justo cuando el golpe decisivo estaba a punto de asestar, un grito repentino interrumpió el flujo del combate. Baku Mocho. Seki. La voz temblorosa del desconocido invocó al Kidm, conjurando un escudo azul brillante en su brazo derecho. La espada de Aaron golpeó la barrera, obligando al Shinigami a retroceder más de 10 metros. Aunque pálido y visiblemente agotado, el Shinigami logró sobrevivir al ataque, confiando en su Kidm de último minuto. Aaron sonrió levemente. Interesante, murmuró. Aún así, no iba a arriesgarse. Convocando todo su Reiatsu, Aaron manipuló el Reishi circundante, atrayéndolo hacia sus pies.
En cuestión de segundos, el Reisi se condensó bajo su control, aumentando su velocidad. En un estallido de movimiento similar al de Shumpo, Aaron apareció detrás de su oponente, su presencia como la sombra de un fantasma. El Shinigami, creyendo haber escapado por poco de la muerte momentos antes, sintió un breve alivio. Pero al intentar burlarse de Aaron, sus palabras fueron interrumpidas. Una sombra veloz pasó y su cuerpo se congeló. Se agarró el cuello con desesperación, la sangre se derramaba entre sus dedos mientras se desplomaba en el suelo, con los ojos abiertos por la incredulidad. Ding. Se ha detectado una caja de botín cerca del anfitrión. ¿Quieres abrirla? El mensaje del sistema resonó en la mente de Aaron. Se giró hacia el cuerpo sin vida del Shinigami, con expresión indescifrable. Ábrelo, ordenó con un tono tan tranquilo como siempre. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 16. De vuelta a la acción. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Ding. Felicitaciones al anfitrión por adquirir Reiatsu X136. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener una Zanpakuun X1. Ding. Felicitaciones al anfitrión por desbloquear Bakuun Mocho. Seki. Ding. Felicitaciones al anfitrión por adquirir un Shiakushn X1. Timbre. Mientras la serie de notificaciones del sistema resonaban en la mente de Aaron, pudo sentir el notable aumento en su Reiatsu. El Shinigami que acababa de derrotar podría haber sido un miembro normal del escuadrón, pero las recompensas del sistema le parecieron sorprendentemente generosas. Aaron no pudo evitar reflexionar. Si derrotar a un Shinigami de bajo rango produce tales recompensas, imagínense lo que ganaría al derrotar a alguien del nivel de Yamamoto Henriksai. Las recompensas probablemente catapultarían mi poder a alturas inimaginables. Un fugaz deseo de cazar Shinigamis cruzó por su mente, pero lo descartó casi de inmediato. Sabía que elegir a los segadores de almas como presa inevitablemente provocaría la ira del Seireitei. Peor aún, podría atraer la atención de individuos mucho más fuertes que él. Todavía estoy demasiado débil para desafiar directamente al Seireitei, concluyó. Después de descartar parte del botín menos valioso, Aaron se puso el Shiakushn recién adquirido. Para su sorpresa, el uniforme se ajustaba perfectamente a su tamaño y complexión. Más allá del ajuste estético, descubrió que su conexión con las partículas espirituales ambientales se había agudizado. No es de extrañar que Shutara Senjumaru, el inventor del Shiakushn, ascendiera a la Guardia Real, pensó con admiración. Las demás recompensas, incluyendo la Zanpakuun y el Bakuun N8 Seki, también lo intrigaban. Este último, en particular, le abrió una nueva vía de investigación. En los días siguientes, Aaron se dedicó a la experimentación. Usando su habilidad omnisciente y todopoderoso, analizó y modificó cuidadosamente el kit que había adquirido. Tras innumerables pruebas y ajustes, finalmente logró resultados que lo satisficieron. En el patio trasero de su casa, probó una de sus modificaciones. Cobertura completa. Seki. Con un suave encantamiento, una brillante armadura espiritual azul claro envolvió todo su cuerpo. La armadura de Reisi le proporcionó una sensación de defensa incomparable. Satisfecho con su experimento, disipó la armadura y reflexionó sobre sus progresos. Al combinar Bakuun Mocho Seki con su manipulación de partículas espirituales, Aaron había desarrollado una técnica defensiva mucho más versátil que el kit original. Su investigación no terminó ahí. Inspirándose en el ADM N1 SHM, experimentó con la inversión del flujo de Reiatsu para crear un efecto similar al magnético. En una prueba, su Zanpakuun, tirada en el suelo, voló directamente hacia su mano extendida como si fuera atraída por una fuerza invisible. No está mal, murmuró. Probemos otra variante. Después de un momento de concentración, Aaron ejecutó otra técnica experimental. 6 veces reprimenda. Con voz autoritaria, lanzó 6 hechizos Bakuun N8 consecutivos en rápida sucesión. Los campos de Reisi superpuestos se fusionaron formando un cubo hexagonal de energía espiritual, atrapando a un pequeño pájaro en pleno vuelo. El pájaro, confundido y desesperado, revoloteaba frenéticamente dentro del brillante cubo azul claro. Por mucho que intentara escapar, las paredes espirituales se mantenían firmes. Condensar. A la orden de Aaron, el cubo comenzó a encogerse rápidamente. En un instante, aplastó al ave en una nube de sangre y partículas espirituales.
Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Aaron. Transformar un kit defensivo en una técnica ofensiva es realmente satisfactorio. Satisfecho con su progreso, Aaron enfundó su Zanpakuto y recuperó el arma recién adquirida de su inventario del sistema, ansioso por continuar su investigación. Antes de que pudiera comenzar, una voz llamó desde más allá del muro del patio trasero. Aaron. Sal. Al reconocer la voz, Aaron guardó rápidamente la Zanpakuto y abrió la puerta. Frente a él estaba un Nohana Yachiru. Lo que le llamó la atención de inmediato fue el drástico aumento de su Reiatsu. Era significativamente más potente que la última vez que la había visto. Impresionante, pensó, aunque no pudo evitar sentir una punzada de envidia. Si bien su fuerza requería una meticulosa investigación y experimentación, un Nohana parecía fortalecerse simplemente mediante la batalla. Aún así, como transmigrante, Aaron creía que sus conocimientos únicos le otorgaban una ventaja que ningún nativo de la sociedad de almas podía igualar. ¿Cuánto tiempo sin verte, Lady Nohana?, saludó con una sonrisa. Saca tu espada. Respondió ella, sin perder tiempo y cargó contra él, con un tono dulce pero lleno de determinación. Ambos se enfrentaron en un feroz intercambio de golpes, con sus espadas resonando al cruzarse. Tras una breve escaramuza, ambos fueron obligados a retroceder por la fuerza del Reiatsu del otro. Aaron observó a Nohana con recelo, notando los cambios en su estilo de combate. A diferencia de sus encuentros anteriores, donde se basaba en una refinada esgrima, esta vez abandonó toda pretensión de finura. Sus ataques eran crudos y poderosos, impulsados completamente por su abrumador Reiatsu. No esperaba que adoptaras un enfoque tan directo, Lady Nohana, comentó Aaron con una nota de aprobación en su voz. Antes fui demasiado descuidada, admitió. Pero tras analizar nuestras peleas pasadas, me di cuenta de que tu Reiatsu es muy inferior al mío. La victoria es simple. Solo necesito abrumarte con pura presión espiritual. Con eso, desató su Reiatsu con toda su fuerza y lanzó otro ataque. Los ojos de Aaron se entrecerraron mientras detuvo su golpe. Así que ya lo ha descubierto, reflexionó. Esto podría ponerse interesante. Mientras tanto, dos figuras sombrías observaban la batalla desde la distancia, con sus identidades ocultas mientras observaban con intensa concentración cómo se desarrollaba el duelo. Para acceder anticipadamente a los capítulos avanzados, visita mi p@treon. p@treon/Alexi3. Muchas gracias por vuestro apoyo y por leer. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 17. Batalla intensa. Añade piedras de poder. Si te gusta el capítulo, me motiva a subir más. Igual. Mientras Aaron y Nohana Yachiru se enfrentaban en una intensa batalla, dos figuras observaban desde las sombras, observándolos atentamente. ¿Qué te parece, Yamamoto? ¿No te parece impresionante ese chico? Impresionante, sí. Pero mató a un Shinigami, respondió fríamente el anciano calvo, Yamamoto Henriksai Shigekuni. Vamos, no seas tan rígido y santurrón. Suspiró Etsuni Mailla, el dios de la espada de la Guardia Real, mientras se masajeaba la frente con exasperación. Mató a un Shinigami. Por lo tanto, debe morir, replicó Yamamoto, con expresión severa y una resolución escalofriante en sus ojos. Era solo un miembro de bajo rango del Gotei 13. ¿Acaso eso no justifica una medida tan drástica? Apenas cumplía los requisitos para ser un Shinigami. Protestó Nimaiya, intentando razonar con el comandante general. Hasta el Shinigami más débil forma parte del Gotei 13. Su muerte exige justicia, respondió Yamamoto con firmeza. En cuanto a la chica, si pasa mi prueba, podría considerar su potencial como Shinigami. Yamamoto, investigué al Shinigami que murió. Antes de unirse a las filas, era un conocido pícaro del Rukongai. Incluso después de convertirse en Shinigami, su comportamiento nunca mejoró. Dime, ¿qué necesitas para dejar ir al chico? Insistió Nimaiya, visiblemente frustrado. Es simple. El favor que me debes se considerará pagado, respondió Yamamoto con un brillo astuto en sus ojos. Viejo intrigante. Así que este era tu plan desde el principio. Exclamó Nimaiya, al comprender finalmente la intención de Yamamoto. Aunque molesto, se calmó rápidamente al recordar el extraordinario potencial que había visto en Aaron. Después de todo, talentos raros como este valían la pena proteger. Si el gran dios de la espada está dispuesto a pagar su deuda de proteger a este muchacho, entonces tal vez haya más en él de lo que parece, reflexionó Yamamoto, mientras su mirada volvía al campo de batalla. Ya lo verás pronto, dijo Nimaiya con aire de suficiencia.
Mientras tanto, el enfrentamiento entre Aaron y Unohana Yashiro había llegado a su punto máximo. Con Unohana centrando su estrategia en abrumar a Aaron con su inmenso Reiatsu, la batalla se había convertido en un intercambio de golpes implacable. Mientras su poder absoluto presionaba a Aaron, este desviaba hábilmente sus ataques con diversas técnicas. A pesar de sus ingeniosas contramedidas, Aaron sabía que no podría dominarla por completo. Su Reiatsu era mucho mayor que el suyo, creando una brecha innegable en potencia bruta. Esta comprensión consolidó la determinación de Aaron de fortalecerse. Comprendió que, en el mundo de los Shinigami, las batallas se reducían a un choque de Reiatsu. Por muchas técnicas o inventos ingeniosos que desarrollara, su efectividad era limitada sin una sólida base de energía espiritual. Después de soportar ola tras ola de ataques, Aaron decidió poner fin a la pelea usando toda su fuerza. Bakumen. Grados 8. Sekio. Cantó Aaron, liberando una jaula de partículas espirituales azules que rápidamente atrapó a Unohana. Un simple truco de salón, se burló Unohana. Canalizó todo su Reiatsu hacia su espada, sujetándola con fuerza con ambas manos antes de atacar la jaula espiritual. Auge. Con un estruendo resonante, Unohana destrozó la jaula, pero se sorprendió cuando una fuerza invisible pesó pesadamente sobre ella. Condensa. Gritó Aaron, intensificando la presión espiritual a su alrededor. Unohana sentía que sus movimientos eran lentos, como si estuviera atrapada en arenas movedizas. Aunque la técnica no le causó daño directo, limitó su velocidad y fluidez. En las sombras, Nimaiya y Yamamoto reaccionaron con intriga. El Reiatsu del niño puede ser más débil, pero su ingenio en las técnicas de combate es extraordinario, comentó Nimaiya, con un tono lleno de admiración. HMPH. Veremos hasta dónde puede llevarlo la innovación, respondió Yamamoto, con expresión severa e inmutable, aunque un destello de curiosidad bailaba en sus ojos. De vuelta en el campo de batalla, Unohana logró disipar la presión con gran esfuerzo. Avanzó con fuerza. Su espada apuntaba directamente a Aaron. Con calma, Aaron juntó el Reishi circundante en la palma de su mano, moldeándolo en una esfera condensada de energía crepitante. Agmonce. Raim. Gritó, liberando un poderoso rayo de energía infundido con relámpagos que se precipitó hacia Unohana a una velocidad cegadora. Esta técnica, derivada del Agmene 1. SHM, fue una de las innovaciones más recientes de Aaron. Sus experimentos de los últimos días finalmente dieron un resultado satisfactorio. Sorprendida por la velocidad e intensidad del ataque, Unohana instintivamente reunió todo su Reiatsu para formar una barrera. Aunque logró desviar parte de la explosión, la energía restante se dirigió hacia ella sin obstáculos. Justo cuando el rayo estaba a punto de golpear a Unohana directamente, un Reiatsu abrumador surgió repentinamente desde cerca, deteniendo el ataque en pleno vuelo.